Ernesto, gracias por aceptar esta entrevista. Gracias a ustedes, porque es un privilegio también tener este registro documental. Para dar comienzo al registro, ¿podrías, por favor, relatar cómo descubriste que tu vocación era ser pintor? Eh, la verdad es que esto parte de muy temprano y creo que de forma innata. Siempre tuve la habilidad para dibujar bien desde muy pequeño, desde niño, desde guagua. En los primeros años ya dibujaba mis primeros monitos con cierta gracia, y eso ya fue un descubrimiento en mi madre, y después lo fui desarrollando de a poco en los primeros años de estudio, y creo que cuando ya descubrí 100% esta vocación fue alrededor de los 15 años, cuando empecé a pintar mis primeros pasos a la pintura, más bien con técnica y haciendo un trabajo más serio y formal. Sigo con las preguntas. ¿A qué pintores señalarías tú como los que te influyeron en la concepción de tu obra y qué recogiste o qué piensas que ellos te dieron? Bueno, si tengo que citar a pintores universales, sí, bueno, tengo gratos recuerdos de la influencia de un pintor conocido por todos en la época entre impresionista y casi postimpresionista, como Van Gogh. También Gauguin, Cézanne, que son, como diríamos, los padres de la pintura moderna, porque por ahí para adelante se entiende que la pintura cambió su concepto clásico, tradicional, a buscar nuevas formas, también color, y darle una dinámica distinta a la pintura. Ellos creo que fueron mis referentes más eximios para poder yo canalizar mi trabajo y mi pintura. ¿Qué periodos reconocerías en tus años de producción pictórica? ¿Cuáles han sido las técnicas que has usado? Partí originalmente con la acuarela. La acuarela, sin perjuicio que es una técnica compleja, muy difícil para muchos, fue lo que a lo cual recurrí primigeniamente para poder elaborar mi trabajo. Es lo que tenía quizás más a mano, de regalos obsequios de mis padres, para llevar al colegio, y fue lo que me dio la partida. Sin perjuicio de eso, me he ido especializando en técnicas del óleo posteriormente, que es lo que más trabajo en forma fuerte, acompañado de lo que hoy día se usa como técnica también, que es el acrílico. El acrílico también es una técnica muy similar al óleo, aun cuando el acrílico se usa al agua, y el óleo obviamente se usa al aceite. Entonces esas técnicas son como que las que más uso en este minuto. Ahora también he pasado por otro tipo de técnicas como el grabado, la serigrafía, el agua fuerte, el agua tinta, punta seca y otras técnicas, pero la he ocupado en menor grado, más bien experimental. Algo de pastel también he usado experimentalmente, pero como vuelvo a reiterar, reitero, el óleo y el acrílico son lo más recurrente dentro de mi trabajo, el actual, el que desarrollo profesionalmente hoy día. ¿Qué temáticas te han preocupado a lo largo de tus periodos como pintor o que tú hayas abordado en el desarrollo de tu obra? Básicamente me he preocupado mucho al ir experimentando la pintura, que la necesidad de reflejar un poco el entorno es como lo primordial. Llámese el paisaje, después también el hombre involucrado dentro del paisaje como elemento social importante dentro de una mirada más amplia, y también tratar de que las raíces nuestras no se pierdan, mantener, qué sé yo, una técnica aplicada al concepto de la pintura con su mensaje, involucrando la raíz nuestra,
nuestros antepasados históricos, como en algunas series también he tenido trabajos con indígenas cahuéscar, onas, y etnia que está perdida. Entonces a eso me refiero con las raíces, que las raíces también son una parte recurrente dentro de mi trabajo este último tiempo. Para continuar, ¿cuál es tu concepción pictórica o estética? O lo que tú pudieras pretender expresar en esos términos. Bueno, la concepción estética viene directamente relacionada con una suerte de percepción de lo que es el entorno, de lo que muchos entienden por bello o por regular o feo. Esa percepción es subjetiva. No es una cosa que yo pueda responder de forma directa qué es, porque esta cosa, dentro de esa subjeción, varía mucho entre el concepto que pueda tener un artista al lado de otro. Hoy día no olvidemos que la pintura partió siendo representativa de representar imágenes, objetos, cosas, pero hoy día también hay un arte conceptual que tiene que ver con otra forma de mirar las cosas. Entonces no necesariamente se persigue lo estético o lo bello, incluso llega a lo horrible, a lo feo, a lo contrario a la estética. Entonces mi percepción de lo que es eso, en mi trabajo especialmente, no llega tan allá a la parte conceptual, porque no es lo que yo ejecuto como obra. Mi trabajo más bien es expresionista, simbolista, y por ahí desarrollo lo que es mi propia percepción de las cosas, que no sé si lo puedo definir bello o no, pero yo creo que un crítico quizás podría decirlo mejor que yo. Yo más bien siento lo que percibo como estética, pero no puedo tener la última palabra en esto. Es decir, qué es lo bello o qué es lo feo o qué es lo intermedio. Seguimos entonces. ¿A qué pintores de nuestra región indicarías como fundamentales? ¿Y en qué te basas para señalar eso? A ver, ¿fundamental en qué sentido? Fundamental en el sentido de que hayan aportado algo, que sean fundacionales, que sean referentes para la región. Ah, okay. Y obviamente para el país. Sí, bueno, acá podemos tomar referencias de pintores muy antiguos que ni siquiera los conocí, más que nada referenciales en el sentido histórico, porque acá pensamos enseguida en Pacheco Altamirano como referente importante en una época pasada. Yo a Pacheco Altamirano sí lo alcancé a conocer, a diferencia, por ejemplo, del pintor catalán Baiza, que fue un pintor también maestro que pasó por acá a estas tierras, vino así como Pacheco Altamirano a conocer el entorno pintoresco que tenía el sur de Chile, especialmente la caleta de Angelmó. Y también hay un maestro Chiquetans, que también fue maestro de una colega mía que fue Elisa Reuter, que fue el presidente de la Asociación de Pintores, que también fue profesor del Colegio Alemán de Puerto Montt. Las épocas, las referencias exactas de los años no lo tengo muy claro, pero sí es porque nos ha escrito una historia de arte de los pintores locales, o pintores que llegaron a Puerto Montt, a la zona, a nutrirse de nuestro paisaje y nuestro entorno. Entonces es una historia que es un trabajo por hacer, escribir una historia de los pintores antiguos. Ahora, eso estoy hablando de época más o menos los años 40 a 50 para atrás, pero si tomamos referentes más contemporáneos que yo alcancé a conocer y hacer los colegas míos, porque yo era muy pequeño en esa época, puedo citar a Juan Rivera Poblete. Juan Rivera también fue presidente de la Asociación de Pintores de Puerto Montt en los años 70 a 80 por ahí. Y él hizo una pintura muy importante en la concepción de también tomar como elemento recurrente a la figura humana, al entorno nuestro ribereño, donde hay personajes en Angelmó, personajes en la playa, pescadores y gente común y corriente nuestra, ¿no?
Y en eso él tuvo un acierto en reflejar figuras casi muralísticas, porque hacía pintura en formato grande. Formato grande me refiero a alrededor de 1,50 m por 1,50 m, 2 metros por 2 metros aproximadamente, en esos formatos. Y es una pintura donde él sintetizaba mucho al hombre o el elemento dentro del tema compositivo de ese trabajo. Y eso lo hacía muy asertivo en la forma de ver las cosas. Y ese es para mí un referente muy, muy importante dentro de los pintores más contemporáneos de los últimos tiempos. Ahora, lamentablemente, él falleció en los años 90, alrededor del año 95, 98, por ahí en esa época murió. No hay tampoco un registro muy claro de su obra, que solamente lo tiene la familia, tiene una parte de la colección de la familia. Bueno, ese es un ejemplo. Ahora tenemos otros referentes como que todavía sobrevive a Juan Rivera, de don Lorenzo Estuardo, que pertenece a la Asociación de Pintores. Somos colegas hoy día, nos encontramos, converso con él, y también es un pintor que también tiene, sin perjuicio, que también logra tomar los mismos elementos que Juan Rivera, como los personajes típicos de Puerto Montt, de Ángel Moe, o el hombre mismo sureño. Él tiene otra forma de ver ese tipo de temas, también con colores muy fuertes, con colores muy recurrentes, muy notables en su trabajo, que lo hacen también un referente que yo hago válido dentro de la pintura local. Después han aparecido otros pintores como Schneider, son pintores más jóvenes, después de los que acabo de mencionar. También está Manríquez, Hugo John, que se fue también, falleció, que era la época también de Juan Rivera y de Lorenzo Estuardo. Y así tenemos muchos otros pintores, pero ya no tienen tanta connotación o no se les conoce mucho, porque en realidad son muy pintores relativamente jóvenes, del cual me incluyo también, porque yo también hay gente que me conoce y otra gente que no me conoce. Entonces ahí ya hay distintas categorías y épocas, si se puede decir de esa forma. Bueno, ahora viene la pregunta más difícil. Un poco la adelantaste antes, pero de todas maneras te la vuelvo a hacer. Vasily Kandinsky, en su obra De lo espiritual en el arte, señaló, cuando se refiere a la forma, y cito, toda forma tiene un contenido interno. La forma es, pues, la expresión del contenido interno. Esta es su caracterización interna. ¿Estás de acuerdo con lo que él dice o te parece que es posible verlo o pensarlo de otra forma? Bueno, Kandinsky para mí también es bueno, tengo que reconocer que es un maestro de la abstracción geométrica, el padre de eso. Él creó tratados hablando justamente de la parte que se ve y la parte que no se ve de una obra. Él hizo tratados donde habla filosóficamente y llega al punto y a la línea a tratarlo de una forma orgánica e inorgánica, por decirlo de una forma, en el cual él llega a una parte en la cual la subjetividad es lo que domina todo. Y en eso se le puede encontrar razón a lo que dice en su cita, pero también se le puede decir que a lo mejor no es tan exacto eso, porque cada pintor tiene una mirada distinta. Entonces, ¿cómo lo percibe cada cual? Yo creo que es la respuesta, ¿no? ¿Cómo lo percibe cada cual? Seguimos entonces. Tú eres miembro de la Asociación de Artistas Plásticos de Puerto Montt e incluso eres su presidente. Sí. ¿Podrías indicarnos cómo se gestó esta agrupación y qué beneficio le ha traído esa entidad a ustedes como artistas? La respuesta es larga, porque pasado lo histórico, vuelvo a citar algo que dije un poco delante. La Asociación de Pintores
literalmente como asociación de pintores nació en los años 70. Hablemos del año 70, 71, 72, por ahí nació la Asociación de Pintores, donde estaba presidente en esa época don Manuel, no, estuvo Manuel Maldonado, no, está don Gastón Gómez. Don Gastón Gómez fue presidente en esa época. Cuando yo entré, todavía era presidente en la época del año 75. Yo entré a la Asociación de Pintores en el año 75, en esa época él presidía la Asociación de Pintores. Esa es una asociación que duró hasta el año 90, porque hoy día la Asociación de Pintores se llama Asociación de Artistas Plásticos de Puerto Montt, desde el año 91 al día de hoy, al 2013, que está muy bien. Entonces, la Asociación de Pintores, o los pintores asociados, por decirlo de otra forma, partieron en el grupo plástico Angelmó en los años 50, obviamente antes del terremoto del año 60. Pasaron por la época del terremoto del año 60, cuando había una casa de botes en Angelmó que albergaba a los pintores que no tenían sede. Entonces, cada vez que ellos pintaban el entorno de Angelmó, el entorno costumbrista que ellos frecuentaban mucho, se recogían en la casa de bote, incluso tenían espacios tan amplios que podían hacer exposiciones colectivas, y esa fue una forma de asociatividad en los comienzos. Y ahí nació el grupo plástico Angelmó en los años 50, como reitero. Después vino el terremoto del 60, esa casa de bote quedó muy a mal traer con ese sismo, y llegó la época en que hubo que demoler eso y los pintores se vieron erradicados de ahí. Ahí surgen elementos y personajes que propician la idea de hacer una casa de cultura para Puerto Montt, una casa del arte para los pintores principalmente, y que fue o se tradujo en contactos con el gobierno de México, el gobierno chileno, en la posibilidad de hacer una casa con aportes mexicanos y aportes chilenos, cuyo fin fue la Casa del Arte Diego Rivera. Y esa fue una iniciativa de los pintores de la época, de los pintores que estaban asociados digamos, relacionados, vinculados de forma organizada. Entonces ese fue uno de los primeros frutos importantes que tuvo esta entidad. Y esta entidad, ¿por qué cito tan atrás las épocas? Porque en realidad este estilo de la Asociación de Pintores Antiguos de los grupos plásticos Angelmó, con el grupo Amaranto, que se llamó también, perdón, Amancay. El grupo Amancay pasó a ser la sucesora del grupo plástico Angelmó. Y después del grupo plástico Amancay surgió la Asociación de Pintores de Puerto Montt. Y después de la Asociación de Pintores de Puerto Montt se llegó a la Asociación de Artistas Plásticos de Puerto Montt, que es hoy. Entonces hay como 3 o 4 décadas que encierra toda esta historia que está escrita a media o no escrita y de poco registro. Entonces todo esto que yo estoy contando lo he conocido por artículos de diario, artículos, fotografías históricas, de las pocas que hay, de relatos de otros colegas pintores más antiguos, de los otros presidentes anteriores también que ha tenido la asociación, como el mismo Juan Rivera, Hugo John, que se nos fue, Lorenzo Estuardo, que son los referentes que vivieron la época del grupo plástico de Angelmó. Y todavía él creo que es uno de los últimos referentes de la asociación vivo del grupo plástico de Angelmó, don Lorenzo Estuardo. Ahora, los beneficios que ha tenido la Asociación de Pintores en esta asociatividad, vuelvo a reiterar, fue la Casa del Arte el primer punto o ícono importante en Puerto Montt. Después ha tenido el beneficio de juntarse, de ser un gremio de artistas, también hacer obras como 2 murales importantes que tuvo Puerto Montt en la municipalidad, en el hall de la municipalidad. Pues esos murales hoy día están radicados porque un alcalde de cierta época los sacó sobre pretexto de habilitar el entorno o modificar ese hall, del cual hoy día no hay ningún cambio significativo, y los murales fueron simplemente violados, sacados de cuajo y tirados a una bodega. Entonces eso fue un logro para la Asociación de Pintores, pero hoy día es una pérdida también para los pintores. Y todavía los cuadros hemos tratado de rescatarlos y ver si se pueden reivindicar en otro lado.
También dentro de esta suerte, digamos, de asociatividad en el tiempo, en los últimos años nosotros hemos logrado tener algunos proyectos fondar en la mano nuestra, el año 2001. Después de postulado muchas veces, los primeros años no era fácil postular al fondar, no se entendía el concepto de postular al fondar, hasta que logramos un poco ponernos a caballo del tema y empezamos a descubrir cuáles eran las pautas y cuál era digamos, digamos, la forma sistemática en poder meternos en el tema. Y así hemos logrado tener también fondos de FNR, otro fondar que lo logramos el año 2006, 2007, para capacitarnos en el tema digital, sobre todas las técnicas que tienen que ver con el diseño gráfico, pero aplicado a la pintura artística. Usar las herramientas nuevas, usar elementos que muchos no conocían, algunos conocíamos más que otros, porque yo me dedico a la gráfica, yo ya los conocía, pero aún así, igual aplicándolo al concepto artístico, varía mucho lo que es el diseño gráfico al diseño artístico, o a la pintura artística, o a la obra de arte propiamente tal. Entonces, esos son un poco los beneficios que se están dando hoy día, después de una seguidilla de periodos históricos donde hubo también esfuerzos efímeros o muy vanos en hacer cosas más bien románticas de otra época, donde no había tanto apuro o tanta necesidad como hoy día. A lo mejor no sé si habían tanta necesidad antes o después, pero hoy día como que sentimos que los medios y la comunicación y las herramientas están multiplicadas por todos lados, entonces como que hoy día hay más necesidad de recurrir a ese tipo de tecnologías nuevas, o hay más afán de poder capacitarse más que antes, y eso creo que han sido los logros más importantes de la Asociación de Pintores. Bueno, primero que nada agradecer al amigo Jorge Torres, a su equipo de trabajo, en el cual están haciendo esta documentación, porque me siento halagado también porque no son muchos los que hacen este trabajo y en ese sentido considerar que su trabajo es un esfuerzo también muy importante y valioso. Muchas gracias.